La estatua en el interior del bloque de mármol. El hecho del autoconocimiento existe incluso cuando se ha descartado el autoconocimiento. Todo lo que hay es autoconocimiento. Permíteme que te lo explique. Imagínate una enorme roca muy pesada, rodeada de cielo azul por todas partes. No hay separación entre el cielo y la roca, pues no existen divisiones. La masa pétrea y el cielo azul son un cuerpo totalmente sólido, indivisible y eterno. Es algo incomparable y único de origen desconocido. Su contenido es sólido, aunque no es material, y en su interior existen innumerables impresiones o imágenes que él mismo conoce como Jiva. Este Jiva es sentiente e insentiente a un tiempo. Nadie es capaz de romperla, pero en su interior hay imágenes conocidas como dioses, demonios y seres humanos, con forma y sin forma. Yo he visto esas impresiones que hay en el corazón de la roca. Si lo deseas, tú también puedes verlas. En este momento, Rama preguntó: si tal roca es indivisible, ¿cómo puedes ver su interior? Y Vashishta respondió: descripción de la mente sádvica. Es cierto que nadie puede perforarla ni dividirla, pero puesto que yo estoy en su seno como una de esas impresiones, soy capaz de ver el resto de las imágenes. Eso es el ser o suprema realidad que te he descrito de 1000 modos distintos. Nosotros formamos parte de esa conciencia infinita e indivisible. Este espacio, el viento y el resto de los elementos, todas estas actividades y el propio sentido del tiempo, no son más que miembros de ese ser. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, la mente, la buddhi y el sentimiento del ego son los miembros de ese ser supremo. No hay nada distinto a esa conciencia. Los objetos de este mundo solo son la toma de conciencia o percepción de esa masa de conciencia pura. El autoconocimiento, lo mismo que la ignorancia o conocimiento de lo irreal, solo son palabras y puntos de vista diferentes de esa misma realidad. A los ojos del conocedor de la verdad, son cosas totalmente irreales. Todas ellas surgen en la conciencia que veo claramente en mi interior. Las mismas ideas de que esto es el ser o esto es la verdad, solo son ideas ilusorias que brotan en mi interior, tan irreales como todo lo demás. Olvídate de las palabras y permanece firme en la percepción de la verdad que estas palabras indican. Aunque en el interior de la conciencia se siguen sucediendo innumerables actividades, ella sigue completamente tranquila y silenciosa. Aunque te estoy describiendo todo esto con vehementes expresiones, ella permanece imperturbable. Aunque está continuamente en movimiento, permanece inmóvil, como una roca. Aunque es la verdadera esencia de los 5 elementos, está inafectada por ellos como el espacio mismo. Aunque es la morada de todos los objetos, no deja ni por un momento de ser conciencia pura. Aunque es vista como una ciudad soñada, sigue siendo conciencia invisible. Maravillado por estas palabras, Rama añadió: puesto que la memoria es la raíz de la percepción, tanto en el estado de vigilia como en el estado onírico, debe ser esa memoria la que da lugar al sentimiento de que esos objetos externos son reales. Vasista puntualizó esta afirmación. La manifestación de la multiplicidad de objetos del universo surge en la conciencia cuando ésta toma conciencia de sí misma, por mera coincidencia,
como el coco que cae de la palmera en el mismo momento que vemos al cuervo salir volando de sus ramas. En el mismo lugar e instante en que la conciencia se contempla a sí misma de la forma que fuere, allí y entonces se produce todo esto que llamamos universo, sin causa alguna que lo justifique. Las ideas de que esto es el estado de vigilia, o el sueño onírico, o el sueño profundo, e incluso la idea de que esto es Turiya, surgen en la conciencia porque solo son conciencia. De hecho, no hay sueño ni estado de vigilia, ni sueño profundo, ni Turiya o cuarto estado, ni nada diferente a estos. Todo lo que hay es silencio. También podemos pensar que todo es un estado de vigilia constante y sin interrupciones, o un sueño del mismo tipo, o un estado de Turiya incesante y eterno. O si lo prefieres, nosotros no sabemos qué es esto, puesto que todo se percibe y se experiencia tal como se piensa. Su manifestación o inmanifestación, que llamamos respectivamente conocimiento o ignorancia, son dos estados íntimos de la propia conciencia, como el movimiento o reposo del aire. Por consiguiente, no hay distinción alguna entre los 4 estados que te he descrito, ni hay nada a lo que podamos llamar memoria o deseo. Todo esto son visiones limitadas de la propia conciencia, puesto que todo esto es experiencia interna que brilla como objetos externos. ¿Qué es la objetividad? La memoria solo puede brotar de la percepción, y ésta solo sería posible si el objeto fuera real. La manifestación puramente ideal de la conciencia se transforma más tarde en una percepción material. Deja que esta conciencia se manifieste como quiera. No es real ni irreal. No es algo, pero tampoco es nada. Permanece en el corazón como idea de objetos que se conciben en el exterior. Pero, ¿qué es el exterior y el interior? Piensa Om y queda en paz. Del mismo modo que el árbol produce hermosas ramas sin ninguna actividad mental o intención de ningún tipo, del mismo modo la innacida conciencia produce la multiplicidad objetiva llena de color y de gracia que llamamos creación. Es como el espacio que genera espacio. Igual que el océano produce torbellinos sin intención alguna, la conciencia genera todo tipo de percepciones sin pretenderlo realmente, porque es el Señor de todo lo que hay. A esta experiencia múltiple, la propia conciencia la denomina de forma muy diversa: mente, buddhi, sentimiento del ego, etc. Y con la misma ausencia de intención o actividad mental, la conciencia genera en su interior la idea de un objeto inmerso en la buddhi y en todo lo demás. Incluso el orden universal o niyati o dharma, que implica las características esenciales de los objetos, surge en la conciencia sin intención alguna, ni actividad mental de ningún tipo. Por otro lado, esta misma unidad existe en todas las cosas. El árbol incluye el tronco, las ramas, las hojas y las flores, y su distinción es meramente verbal. Del mismo modo, la conciencia lo incluye todo, y su distinción es puramente verbal. Si te preguntas por qué sobreviene entonces esta percepción inútil de los objetos, sería bueno que recordaras que todo esto es como un largo sueño. ¿Quién recurriría a una cosa oculta o no existente para explicar un sueño? Del mismo modo que en un sueño concebimos que esto es un árbol o aquello una montaña, la conciencia concibe las imágenes del espacio y todo lo que conforma el universo. Del mismo modo que no podemos separar realmente la distancia del espacio o el movimiento del viento,
no podemos distinguir la buddhi ni la mente en general de la conciencia o ser supremo. La creación no es distinta de la conciencia misma. Esta creación aparece desde el principio en la conciencia como si fuera un sueño, sin causa alguna para ello. ¿Cómo podríamos distinguirla entonces de la propia conciencia? Es análoga al sueño que tenemos diariamente cuando dormimos, y eso es lo que debemos investigar atentamente. ¿Cuál es la esencia o la realidad del sueño, sino la mera inteligencia o conciencia que lo imagina y en la cual existe? Esta creación no surge como algo recordado en la conciencia, sino que aparece en ella sin razón alguna o causa determinada que lo patrocine. Ya te he dicho que es como la coincidencia del coco y el cuervo. A continuación se produce la conceptualización de esta imaginación pura. Cuando esta creación surge sin causa alguna en la conciencia infinita, es acompañada inmediatamente después por la idea de existencia. Por tanto, aunque esta creación parece haber sido creada, no lo ha sido en modo alguno, y puesto que no ha sido creada, no existe en absoluto. En el puro espacio de la conciencia existen innumerables universos aparentes, surgen y se disuelven, aunque de hecho su naturaleza esencial es sunya o el vacío. Interactúan unos sobre otros y producen este mundo aparente a pesar de ser esencialmente vacíos. Esta creación es vacío, y ese vacío crece, se multiplica y se disuelve por sí mismo. Pero es un vacío porque está desprovisto de la idea de ser. La creación del universo y su disolución solo son ideas ilusorias que brotan en la conciencia. Cuando esas ideas de creación permanecen durante cierto tiempo, son consideradas como algo real. La apariencia objetiva del universo surge espontáneamente en el ser cósmico, como brota el sueño onírico después de un periodo de sueño profundo. Solo la conciencia se manifiesta como este universo que debemos considerar como su propio cuerpo. A continuación, la propia conciencia produce en su interior las ideas de memoria y las demás formas mentales, al igual que el agua, la tierra y el resto de los elementos materiales. En este punto, Rama interrogó con curiosidad: «Señor, los recuerdos son impresiones que han quedado grabadas en la buddhi. Si tales impresiones y por consiguiente esos recuerdos no existieran, ¿cómo podría existir ninguna cosa o incluso la menor idea de cosa alguna?» Vasista explicó esta duda del modo siguiente: «Te resolveré al momento esta duda, querido Rama, y te dejaré muy clara la no dualidad de lo real. Este mundo objetivo es como una estatua todavía no esculpida en un bloque de mármol. Solo cuando esta estatua ha sido efectivamente esculpida, adquiere una forma y una figura determinadas. Pero puesto que la conciencia es no dual, tal cosa no se produce realmente nunca. En el mármol insentiente e inerte, la figura no surge hasta que no es efectivamente cincelada. Pero puesto que la conciencia está llena de conciencia, el mundo objetivo brilla en su interior. De hecho, la conciencia no puede dejar de ser conciencia en ningún momento, ni convertirse en esa estatua que parece emerger del mármol, aunque se revele como una determinada figura que nosotros llamamos mundo. Al principio de la creación, la conciencia que está repleta de ideas potenciales las pone de manifiesto, puesto que esas ideas también están dotadas de conciencia, parecen ser reales como en un sueño. En el interior del espacio del corazón, la conciencia produce innumerables ideas: Brahman, conciencia pura; Jiva, sentimiento del ego;
buddhi, manas, tiempo y espacio, los sentidos, el cuerpo sutil, el cuerpo físico, el creador Brahma, Shiva, Vishnu, el sol, dentro y fuera, el mundo y todo lo demás en infinita sucesión de conceptos. Tales ideas brotan en la propia conciencia, pero no hay substancias físicas o materiales, ni memoria, ni dualidad de ninguna clase en ellas. Este mundo aparentemente objetivo brota en la conciencia sin causa alguna. Es percibido por la conciencia en su interior y es la propia conciencia quien se considera a sí misma como mundo y percibe y experiencia ese mundo. Por consiguiente, en esta manifestación no está implicada la memoria, ni el tiempo, ni ningún otro concepto, que solo serían conceptos en el interior de la conciencia. Lo que es una masa interna de conciencia se manifiesta como un mundo exterior, pero realmente no hay nada interior ni exterior, nada en absoluto excepto la realidad suprema que todo lo penetra y envuelve y no admite determinación alguna. Este mundo objetivo que percibimos habitualmente es real, en la medida en que el Brahman infinito es real, nada más. Para el liberado no hay alegría ni tristeza, o mejor dicho, para él la alegría no es alegría y el sufrimiento no es sufrimiento. Aquel que no siente ninguna agitación en su corazón cuando disfruta sensaciones placenteras es un liberado. El liberado disfruta en la mera conciencia exactamente igual que en el mundo objetivo. Brahma preguntó al respecto: si el liberado no encuentra dicha en el placer, ni siente dolor en el sufrimiento, seguramente se trata de un ser insensible o insentiente, respondió al momento Vasista. Puesto que su percepción consciente está totalmente absorbida en la conciencia, no siente placer si no hace un verdadero esfuerzo por sentirlo así. Sus dudas se han disuelto y su contacto con los objetos del mundo está bañado de sabiduría, empapado en ella, de modo que el mundo ha perdido para él su sabor habitual, aunque él permanezca activo en este mundo, haciendo lo que hay que hacer en cada momento. Los liberados parecen estar siempre dormidos, aunque estén ocupados en cualquier actividad, porque permanecen siempre en la conciencia. Eso no quiere decir que estén insentientes o inconscientes, pero puede considerárseles dormidos porque operan con este mundo objetivo como si fuera un sueño, aunque no son inconscientes de él en modo alguno. Ellos permanecen en la verdad o en la paz suprema, que para el ignorante es tan obscura como la noche, puesto que no sienten ningún interés por el mundo que seduce al ignorante. Parecen dormidos ante este mundo. Disfrutan en todo momento del ser y por tanto no puede afirmarse que sean insentientes. Han superado por completo el dolor y la ansiedad. Después de recorrer este samsara y experienciar todo tipo de placer y dolor posibles, esos jivas han tenido la fortuna de entrar en contacto con verdaderos sabios que les han permitido cruzar el océano del samsara. El liberado está siempre en paz, aunque no esté durmiendo en su cama. Disfruta de la tranquilidad del sueño profundo, aunque esté enzarzado en las más intensas actividades mundanas. Es maravilloso que este sueño no pueda ser alterado por ningún acontecimiento. Como no ve en el mundo, aunque sus ojos permanezcan abiertos, puede considerárseles verdaderamente drogados, pues continuamente disfrutan de la dicha del sueño profundo. Han expulsado de su corazón la idea de mundo objetivo y han alcanzado la plenitud. Han saboreado el néctar de la paz perfecta y su deleite no tiene semejanza con el placer sensible. Han abandonado las pesadumbres y comprenden que en cada átomo
palpitan universos enteros. No hacen nada, aunque se dediquen a las actividades más comunes. Son conscientes de que este mundo objetivo tiene la misma realidad de un sueño, y por ello han ingresado en la paz y en la felicidad del sueño profundo. Su conciencia es más amplia que el mismo espacio. Con un esfuerzo supremo han alcanzado el autoconocimiento y viven como si estuvieran contemplando un sueño prolongado y vacío. Están iluminados y completamente despiertos, aunque aparecen dormidos, y disfrutan del mayor deleite, aunque no lo aparentan exteriormente. Han alcanzado el estado más elevado de conciencia. Rama volvió a interrumpir para preguntar: Señor, ¿quién puede ser amigo de estos sabios? ¿Con quién pueden compartir su dicha? ¿En qué consiste su disfrute? ¿Y de qué modo pueden saborear esos placeres? Vasista le respondió al momento: sobre las acciones del hombre sabio. El amigo de un sabio, querido Rama, es su propia acción que brota espontáneamente y en la que no hay conflicto ni división de ninguna clase. Como un verdadero padre, esta acción le estimula y le produce entusiasmo y alegría. Como una esposa le controla, le frena y le guía. No le abandona en las peores calamidades y le libera de cualquier duda. Le ayuda en su espíritu de renuncia y rechaza toda angustia y todo odio como si bebiera néctar. Es su más fiel amigo y compañero en el espeso bosque de los problemas y las dificultades de la vida. Es como un tesoro que guarda en su corazón, donde conserva la preciada joya de la fe. Le libra de todo mal y, como un padre, le protege de cualquier desastre. La propia acción del hombre liberado le proporciona toda suerte de deleites. En cualquier situación y circunstancia, conserva la salud de su cuerpo. En todo momento le descubre lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Le proporciona objetos y experiencias agradables y le protege de las experiencias negativas. Hace que su discurso y su conducta sean suaves y agradables, dulces, amables, exentas de deseos y pasiones egoístas y conducentes al supremo autoconocimiento. Es devoto de los dioses y amante de la sociedad en su conjunto. Procura la felicidad de los hombres instruidos al entablar sabias conversaciones con ellos. Cuando trata con otros iluminados, no hay ni el menor requisito de dualidad. Sea cual fuere la situación vital en la que se encuentre, la acción del liberado siempre tiende hacia el autosacrificio, hacia la caridad y hacia la austeridad. Mantiene buena relación con los hijos, la esposa, los brahmanas, los criados y los parientes en general, con los que comparte su comida de forma generosa. El sabio disfruta de la compañía de sus acciones como si fueran sus amigos del alma o su propia esposa. Por eso trata a sus actos como si fueran sus mejores amigos. Estos amigos, que son las acciones del sabio, engendran nobles hijos como la pureza, la caridad, la austeridad y la meditación, que promueven el bienestar y la felicidad de todos los seres. Su esposa es la felicidad, que siempre está alegre y dichosa sin esfuerzo alguno por su parte. Su nombre es Samatha, que quiere decir ecuanimidad o equilibrio de la mente en todas las circunstancias. Ella estimula al sabio a realizar la acción más adecuada en cada caso. Tiene también otra fiel compañera, cuyo nombre es Maitri o amistad. El sabio, que disfruta de la compañía del mejor de los amigos con su esposa y otros compañeros, como te he dicho, no necesita demostrar que está eufórico en los momentos felices, ni que está atormentado en los malos momentos. No tiene odio y, por tanto, jamás está angustiado por nada. En todas las actuaciones disfruta del estado de nirvana,
aunque esté aparentemente ocupado en las actividades del mundo. Nunca derrocha argumentos inútiles, huye de las conversaciones vanas y en toda acción incorrecta reacciona como si estuviera muerto, aunque está perfectamente vivo y abierto a las acciones generosas y hace brillantes exposiciones cuando llega el momento adecuado de descubrir la verdad suprema. Este es el comportamiento natural del sabio. No tiene que esforzarse en absoluto para adquirir estas buenas cualidades. Aunque lo que se manifiesta como mundo es la conciencia infinita, en realidad no hay mundo, ni conciencia, ni vacío. Lo único que puede decirse es que lo que llamamos mundo no es tal como lo vemos. A causa de su extrema sutilidad, se manifiesta de forma diferente a lo que realmente es. Meditación del vacío. Entre lo que se ve y lo que creemos que existe está el cuerpo de la conciencia, y este cuerpo se percibe también como un objeto. Pero esta creación carece de causa y no hay ninguna razón para que aparezca tal como la vemos. ¿Cómo podemos entonces afirmar que existe realmente? Por tanto, no hay ninguna justificación para asumir la existencia del universo exterior, ni siquiera el más pequeño de los átomos. Todo lo que vemos como universo externo no es más que conciencia infinita, lo mismo que una persona dormida puede trasladarse en sueños sin dejar de estar dormida. La conciencia pura e indivisible construye en su interior la idea de un universo objetivo, sin perder su naturaleza esencial de conciencia. Por consiguiente, no hay una substancia material conocida como tierra, etc., sino que, ya lo veamos como formas o informe, lo cierto es que todo esto no es otra cosa que el Brahman infinito que se manifiesta como todo lo que vemos. Igual que la montaña soñada se descubre como un vacío cuando el durmiente ha despertado, todas las formas objetivas se revelan como inexistentes cuando uno ha sido iluminado. Para los iluminados, este mundo es el Brahman supremo y no pueden comprender en qué consiste la ignorancia. Entre el sujeto y el objeto está la conciencia, que es la naturaleza esencial de todos los seres, el supremo estado del ser en el que cada cosa está firmemente establecida. Sea lo que sea esa masa de conciencia, eso es el mundo, real e irreal al mismo tiempo. Forma, percepción y todos los conceptos que surgen en la mente son conciencia pura, como los torbellinos del océano, solo son agua. Cuando se comprende que el sujeto y el objeto solo son conciencia sin modificación alguna, se ve que esto es lo único que existe y que no hay mundo en absoluto. En este momento, la atracción y la repulsión, la existencia y la inexistencia se convierten en meros miembros de la conciencia que no afectan nada a su naturaleza. Entre ambos extremos está la conciencia. Esos extremos solo son conceptos y no existen con independencia de la realidad intermedia. Esta es la naturaleza esencial de la conciencia infinita. Esta conciencia que existe entre el sujeto y el objeto también se llama mundo. Desde el principio no ha habido creación alguna. Decir que este mundo existe como tal mundo es una ficción. Es lamentable y trágico que la gente sostenga que el mundo existe y que Brahman no existe. ¿Dónde buscaré algo que no sea conciencia? El mundo es un extraño lugar en donde la gente considera reales a los objetos irreales. Sin embargo, se están refiriendo al mismo Brahman. El brillo de la piedra preciosa no es una creación suya, ni siquiera algo independiente de la propia piedra.
Del mismo modo, la apariencia objetiva del mundo no es diferente de la conciencia pura. Ni el sol ni la luna pueden iluminar o descubrir al ser, pues estos astros solo brillan por el inherente poder de la conciencia y de ese modo revelan los objetos de percepción. La conciencia es con forma y sin forma. Esto no son más que palabras y conceptos sin sentido. Las partículas de luz que forman los rayos del sol son los propios rayos del sol y no algo distinto de esos rayos. Por eso se puede decir que brillan y también que no brillan. Tan correcto es decir que el sol y la luna brillan como decir que no brillan, pues estos astros y los cuerpos luminosos en general resplandecen a causa de la conciencia infinita y no por ellos mismos. El estado supremo está más allá de cualquier concepto, incluso de los de masa de conciencia o de vacío que hemos utilizado para designarlos. El estado supremo está desprovisto de todo y lleno de todo al mismo tiempo. Por consiguiente, la Tierra y el resto de los objetos existen, pero desde otro punto de vista también se puede afirmar que no existen en absoluto. Aunque en el mundo hay infinitos jivas, no existen como jivas independientes de la conciencia. Algo, nada, etc. son conceptos que no tienen ninguna semejanza con la conciencia absoluta. La conciencia pura, que es no dual, eterna y omnipenetrante, existe y es conocida como mundo. Si de este mundo separamos su objetividad, lo que queda de él es la verdad. Esta conciencia, que se manifiesta como una diversidad infinita de experiencias. El estado de vigilia tiene con Turiya la misma relación que el estado de sueño onírico con el de sueño profundo. Para el iluminado, todos los estados son el estado trascendental o Turiya. Las teorías referentes a la creación o transformación de la conciencia en materia son expresiones usadas por los maestros para instruir a los estudiantes. No hay una pizca de verdad en todas ellas. Cuando uno comprende el sueño como sueño, se llena de alegría, porque comprende que lo que había tomado por acontecimientos desagradables en el sueño no son ciertos. El sabio iluminado vive siempre en un estado de realización de la verdad, aunque se encuentre inmerso en las más corrientes actividades de la vida. En la diversidad experiencia la unidad y disfruta incluso en las circunstancias más desagradables. Aunque vive en el mundo, realmente no está aquí. ¿Qué le queda por alcanzar a una persona iluminada? Como el hielo siempre está frío, el sabio vive su existencia natural haciendo todo lo que necesita, sin buscar ni rechazar nada de lo que se le ofrece. La característica del ignorante es esforzarse por ser distinto a lo que es, cosa que el sabio no pretende en modo alguno. El único creador es la mente, carente de una sombra de materialidad y por tanto desprovista de cuerpo, de sentidos e incluso de vasanas, puesto que ha alcanzado la liberación al final del ciclo cósmico anterior, carece de memoria y por consiguiente no tiene razón alguna para una nueva reencarnación. Y aunque en el Creador hubiera algún tipo de recuerdo, éste estaría completamente desprovisto de materia, como una ciudad soñada. Esta última comparación solo se propone a modo de argumento, pues en los hombres liberados es imposible recuerdo ni memoria alguna. En esos momentos, Rama interrumpió para preguntar: Señor, te ruego que me expliques por qué carecen de todo tipo de recuerdos y cómo brotan las gunas en el principio de la creación en ausencia de la memoria. El sabio Vasista
respondió al momento.